Es una persona destinada por Dios para ver mucho más allá de lo que otros vemos, ¿sí? Pero esto lo he basado en la historia de David y Jonatán, ¿sí? En la amistad de David y Jonatán. Vamos a estar buscando en Primera de Samuel 20, no me van a cerrar la Biblia porque de allí vamos a sacar otros fragmentos, ¿sí? Vamos a leer desde el 1 hasta el 12, para que podamos entender un poco más. Primera de Samuel 20, Primera de Samuel 20, vamos a leer del 1 al 12 primeramente. Leo bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: después David huyó de Nayot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿O cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Él le dijo: en ninguna manera, no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué pues me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Y David volvió a jurar diciendo: tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos y dirá: no sepa esto Jonatán, porque no se entristezca, y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y Jonatán dijo a David: lo que deseare tu alma haré por ti. Y David respondió a Jonatán: he aquí que mañana será nueva luna y yo acostumbro sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Si tu padre hiciere mención de mí, dirás: me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. Y si él dijere: bien está, entonces tendrá paz tu siervo. Mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Y si hay maldad en mí, mátate tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Jonatán le dijo: nunca tal te suceda, antes bien, si yo supiere que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te lo avisaría yo? Dijo entonces David a Jonatán: ¿quién me dará aviso si tu padre te respondiere ásperamente? Y Jonatán dijo a David: ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Entonces dijo Jonatán a David: Jehová Dios de Israel sea testigo, cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Amén. Palabra fuerte, ¿verdad que sí? David estaba temeroso por su vida. Tomen asiento, mis amados hermanos, tomen asiento. ¿Por qué estaba temeroso David por su vida? Porque no era la primera vez que Saúl atentaba contra la vida de David. ¿Y qué fue lo que hizo que Saúl reaccionara de esta manera? Cuando siendo David un joven, llegó y sin tener mucho entendimiento en ciertas cosas de guerra, él venció a Goliat. ¿Quién era Goliat? Un gigante que tenía azotado al ejército de Saúl. No los dejaba avanzar, no los dejaba seguir con la misión al cual ellos les había sido encomendada. Mas David llegó. Saúl quiso vestirlo con unas vestiduras del ejército y él dijo que no, que eso era muy pesado. Él se quitó eso. Él tan solo usó lo que él usaba para cuidar de las ovejas. Él dice que destruía leones, osos, nada más con sus manos, con una lanza y con piedras. Y eso fue lo que él usó para derribar a Goliat. Mas sorprendió a Saúl la fuerza y la valentía que tenía David. Llegó
a admirar la valentía que tenía este muchacho. Pero no era simplemente porque David se había instruido en las montañas, en los cerros donde él cuidaba las ovejas. Era porque durante el tiempo que David estaba en este lugar, solo, acompañado solamente de las ovejas, el carácter del Señor se le estaba siendo revelado a David en su corazón. Amén. Y fue David, aún ya había sido ungido para ser rey de Israel. Pero Saúl estaba al mando. Aún siendo ungido, él fue y acompañó a Saúl en muchas batallas, entregándole siempre la victoria. Pero hubo algo que hizo que el corazón de Saúl se dañara. ¿Qué fue eso? Una simple palabra. Por eso muchas veces hablamos a nuestras familias, a nuestros hijos, a las personas que están a nuestro lado y no nos damos cuenta del daño que estamos haciendo. Solamente las mujeres salieron a recibirlo, llenas de gozo, y las mujeres empezaron a cantar. Saúl mató a 1000 y David mató a 10,000. Uy, era bastante la diferencia, ¿verdad? Mucha, diría yo, porque aunque el nombre de Saúl se escuchó aquí, aunque se nombró de primero a Saúl, estas mujeres honraban el nombre de Saúl, la diferencia fue la cantidad. Y allí despertó. El enemigo encontró la puerta abierta en Saúl, aun cuando Saúl había sido un hombre humilde, un hombre sumiso, un hombre de mucha valentía, un hombre que había trabajado también en la obra del Señor. Porque no era cualquier hombre. Si había llegado a ser rey era porque de verdad era un hombre que tenía temor de Dios. Pero en ese momento entró la envidia. En ese momento entró el celo. En ese momento él abrió la puerta simplemente porque las mujeres desviaron su mirada hacia David. Ya la mirada no era solamente para Saúl. Ya venían y le decían, usted hizo su trabajo, pero David lo hizo a nivel mayor. Uy, eso le dolió a Saúl, ¿verdad? Y muchas veces nosotros tomamos el camino equivocado. Muchas veces nosotros no somos capaces de entender la palabra lealtad, humildad y honestidad. ¿Qué es un atalaya? Es un mensajero de Dios. Es un mensajero que debe estar activo para que cuando vea venir la adversidad, sepa advertir a la persona que va a ser atacada. Y nosotros todos somos atalayas. Unos somos atalayas en la iglesia, otros somos atalayas en nuestras familias, otros somos atalayas en el hogar y en la vida de nuestros hijos. Y en esta mañana el Señor está llamando a los padres y a las madres a ser atalayas de la vida de sus hijos. Porque se están moviendo cosas como medias raritas por ahí. En el trabajo el Señor nos manda a ser mensajeros de Él. En la economía de nuestras familias y de nuestra casa también nos manda a ser atalayas. Si de pronto vemos que alguien va a hacer una inversión que no corresponde, usted, ¿por qué no lo piensa mejor? En Ezequiel 33 dice, habla sobre la atalaya. Dice, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Quiere decir que, simple y llanamente, si a usted le advierten de un peligro y usted no toma en cuenta la persona ni el mensaje que le están dando, la culpa no es de la persona. Usted no puede decir, usted que la boca se le haga chicharrón. Alguna vez me dijeron, uy, me disculpan la expresión, usted tiene lengua de sapo. Y yo, ¿pero por qué? Porque todo lo que usted dice se cumple.
Y yo no es que yo tenga lengua de eso, sino porque yo sé lo que yo soy, una persona, un mensajero del Señor. Y a veces la gente nos aborrece por ser mensajeros del Señor. Fuerte trabajo el que nos toca a los mensajeros del Señor. Porque no, cuando es palabra de corrección, no estamos dispuestas a recibirlo. Cuando le decimos, mire, usted, ¿por qué no se va por la carrera 4? Porque por la 2 hay una cola enorme. Hoy, ¿quién es esta para decirle a mí, yo me voy por la 4 y resulta que hay una tranca y un accidente? A veces no aceptamos la corrección, a veces no aceptamos el consejo. O preguntamos, me voy a comprar un pantalón, ¿qué color me queda mejor? ¿El blanco o el negro? No, pues le quedaría mejor el negro, mejor me lo compro blanco. Oye, ¿para qué pedimos entonces el consejo? No estamos usando a la atalaya, no estamos de verdad, no se nos está revelando el carácter de la atalaya. Más adelante dice, el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Amén. Porque el que oye consejo, dicen por ahí, llega viejo. ¿Sí o no? Amén. El que oye consejo, el que oye a la atalaya, el que oye al mensajero de Dios, larga vida, librará su vida. ¿Verdad que sí? Más adelante dice, pero si el atalaya viera venir la espada y no tocare la trompeta y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de la mano del atalaya. O sea, que si usted tiene un mensaje, así a usted no le presten atención, entréguelo. Entréguelo, amado hermano. Si usted siente en su corazón, ¿dónde habita nuestro Señor? En nuestro corazón. Si usted siente en su corazón algo, me coloco yo. Si usted siente en su corazón algo que yo no estoy haciendo, o que lo estoy haciendo, pero lo estoy haciendo mal, acérquese a mí y dígame. ¿Por qué? Porque eso me ayuda a crecer a mí. Y mi sangre no correrá sobre su cabeza. Usted se librará. Allá, yo si presto atención o no presto atención. El 7 dice, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. ¡Wow! Fabuloso, ¿verdad que sí? Entendido ya que es una atalaya, que es un mensajero del Señor. Yo vengo a hablarles de ese carácter de Jonatán. ¿Quién era Jonatán? Hijo de Saúl, perteneciente del ejército de Saúl. Peleó con Saúl 1001 batallas, pero Jonatán era leal, era humilde, era honesto. Y aunque a él le dolía, porque Saúl era su padre, él le dio el beneficio de la duda cuando le dijo a David, tal cosa que mi padre quisiera hacer, estoy parafraseando la palabra, no me lo revelará a mí, yo sé todos los secretos de mi papá, yo sé todo lo que se mueve. Mas Saúl le ocultaba a Jonatán el deseo que había en su corazón, y Saúl Jonatán no quería darse cuenta, porque era su padre, sangre de su sangre, carne de su carne. Wow, a veces nos tocan unos mensajes fuertes porque es con nuestra propia familia. Pero ¿qué hizo este hombre humilde, este atalaya, este mensajero del Señor? Él se cercioró, le dijo a David, ven acá, vamos a ver si esto es verdad o no. Y le colocaron un vellón al Señor. Mas el Señor, en su infinita misericordia y en su infinita gracia, le mostró al hijo de Saúl que era verdad, que él quería matar a David, porque no era la primera vez. El Señor le había dado oportunidades a Saúl varias veces de librar su alma de toda esa perversidad que se estaba gestando en su corazón. El Señor nos da oportunidades, muchas oportunidades para salvarnos
de muchas cosas, para que nosotros salgamos del lugar. ¿Por qué? Porque la vez que Saúl había agarrado una lanza y la había enviado hacia David, David había salido corriendo hacia el profeta Samuel y le había contado tal cosa. Yo he dicho, Saúl me quiere matar. Y eso que yo he sido su soldado y he ganado batallas y he librado batallas. Samuel no lo podía creer. Mas el Señor en su infinita misericordia, cuando Saúl envía mensajeros a ver qué pasaba, por dónde estaba David, el Espíritu de Dios los toma y empiezan a profetizar. Envía una segunda vez, de nuevo mensajeros. Los mensajeros no regresaban porque ellos preferían la porción que había allá al lado de David. Ellos prefirieron quedarse profetizando, quedarse sintiendo la presencia del Señor. Envía unos segundos mensajeros. Vuelve a pasar lo mismo. Pero aún Saúl en su perversidad, él dice, ¿qué pasa? ¿Por qué no regresan con ese hombre? Si yo lo que quiero es acabarlo, eliminar a ese hombre. Él se fue. Él cayó también bajo la presencia del Señor. Tercer aviso. 3 avisos le había dado el Señor. Mas cuando Jonatán habla con él, le dice, no, yo no lo quiero matar. Yo no quiero hacerle nada a David. Sea la paz con David y conmigo. Entre David y yo solo hay paz. Pero mientras tanto él iba gestando y él iba maquinando el plan perfecto, tanto que fue capaz de mover todo su ejército tan solo por lograr su cometido. Y su único objetivo era eliminar a David. Pero David ya se le había revelado el Señor y le había dicho, epa, para allá no vaya, porque lo van a eliminar. Pero él necesitaba de la ayuda de alguien para poder revelar las verdaderas intenciones de Saúl. Y el Señor maravillosamente usó al hijo de Saúl. Y él con astucia le dijo, hagamos esto. Él le da una serie de instrucciones. Le dice, vamos a tal lado y si yo digo tal cosa, será que mi padre te quiere matar. Y si no, habrá paz entre ustedes y en el reino. Mas Jonatán aceptó el trato que le hizo David, que le propuso David. Por un lado está el corazón lleno de incertidumbre del hijo, porque él no podía creer que su padre fuese capaz de tal cosa. Un corazón dolido, ¿verdad que sí? Mas el oído de él estuvo siempre atento a la voz de Dios. ¿A quién amaría más Jonatán? ¿A su padre carnal o a su padre celestial? A su padre celestial, porque él sabía que en David había un propósito, que David tenía promesa. Jonatán sabía que David iba a ser el próximo rey de Israel y le reconocía como tal, porque cuando ellos salen al campo le dice, si yo muero, prométeme que ayudarás a mi familia. Le dice Jonatán. Jonatán sabía cuál era su destino, pero él, aún siendo el sucesor de Saúl, miren cómo son las cosas tan fuertes, ¿verdad? Jonatán sabía que al fallecer Saúl, ¿quién era el que iba al mando? Jonatán. Por ley de hombre iba Jonatán. Por ley de hombre, amado hermano. Pero a Dios no le plació así. Dios había ungido a David para que fuera el próximo rey. Pero por ley de hombre, el sucesor de Saúl debía ser Jonatán. Y Jonatán se quitó. Él dijo, yo te abro campo, hijo de Dios, siervo de Dios. Porque él sabía que su recompensa era mayor. Él fue leal a su amigo, a sus valores y a sus principios, pero sobre todo fue leal y honesto con la obra del Señor. Mire el papel tan importante, pocas veces se habla de este varón, de Jonatán, pero mire el papel tan importante que el Señor había colocado en él. Porque si él no se para en la brecha,
hubiese sucedido, pero era obra del Señor que esto sucediera. A veces cuando yo les digo, todos somos necesarios, todos somos importantes, porque uno está aquí, uno es la cara. Pero mientras uno está aquí predicando, ustedes tienen la posibilidad de percibir, de ver y de escuchar cosas que uno no puede recibir aquí en este lugar. Todos somos necesarios, amado hermano, no se sienta a menos. Pero abra su boca. Cuando usted vea algo que no está marchando bien, usted tiene que abrir la boca. No, pero es que yo vi algo con la pastora Alexis. Pero ¿cómo le voy a decir yo a ella si ella es la pastora? No, yo les doy permiso. Yo no sé los otros pastores, pero yo sí les doy permiso. Amén. Cuando el atalaya hace su trabajo, ¿cuál es el trabajo del atalaya? Cuidar la obra de Dios. Y no solamente la obra aquí en la iglesia. ¿Quién le dio a su familia, la hermana Diana? ¿Quién le dio a su familia? Dios, ¿verdad que sí? Usted debe, a veces decimos, yo debo cuidar de mi familia, porque Dios te colocó allí. La palabra de la ofrenda decía, serás cabeza y no cola. Cuando empecemos a entender que somos cabeza de hogar, que somos cabeza de familia, que tenemos una grande responsabilidad, que no hemos buscado, sino que se nos ha designado para eso, grandes cosas empiezan a suceder en nuestras vidas. Amén. Algunos nos ha dado el Señor la responsabilidad de orar. Orar, orar y orar. No, pero es que yo voy a la iglesia y a mí lo único que me colocan es a limpiar. Pero resulta que usted en su casa se levanta a las 3 de la mañana, a las 12, a la 1, al mediodía a orar. Y usted no solamente ora por usted, sino por toda la congregación. ¿Está trabajando o no está trabajando usted en la obra del Señor? ¿Está cuidando o no está cuidando la obra del Señor? Entonces no dejemos llenar en nuestro corazón de cosas que no sirven. Seamos leales, seamos humildes, seamos honestos. Y si alguien se levanta más que usted, denle la gloria al Rey. No deje llenar su corazón por cosas que no convienen. Denle la gloria al Rey porque ha sido el escogido como David. Decía alguien en estos días con quien yo conversaba, decía, yo veo que alguien tiene más de lo que yo tengo y yo me alegro, decía esa persona. Yo veo que esa persona tiene una casa mejor que yo y yo me alegro. Gloria a Dios, porque pocas personas dicen eso. Más bien dicen, la mía va a ser mejor porque yo le voy a colocar una estufa con no sé qué y no sé qué tanto. Y mi carro va a ser mejor porque va a ser del año. O sea, ese es más viejo. No, usted tiene los logros de sus hermanos, tienen que ser sus logros, usted tiene que festejar los logros de cada uno de los que estamos en este lugar, porque somos una sola familia en Cristo. Amén. A usted le tiene que doler lo que a su hermano le duele. Tenemos que aprender a ser unos verdaderos atalayas del Señor, unos verdaderos mensajeros del Señor, porque a eso fue que vinimos a esta tierra, independientemente de donde estemos. Vamos de nuevo al libro de Primera de Samuel 20. Vamos a leer del 35 al 42. Dice, al otro día de mañana salió Jonatán al campo, al tiempo señalado con David y un muchacho pequeño con él. Ahí Jonatán ya llevaba su corazón destrozado, porque ya sabía cuáles eran las verdaderas intenciones de Saúl. Él había confirmado de su propia mano, de primera persona, como quien dice, el verdadero corazón de Saúl, que ni siquiera se tocó su corazón para herir a su hijo, porque cuando se dio cuenta del plan que tenían Jonatán y David, agarró una lanza y la envió con ímpetu contra su propio hijo, contra su propia sangre. Así sería el corazón dañino que tenía este hombre. Quiso matar a su propia sangre, quiso matar a su propio hijo.
porque su hijo estaba siendo piedra de traspiés para obstaculizar el plan que él tenía para matar a David. Imagínense, allí Jonatán tuvo que tomar la decisión, serle desleal a su padre, el que lo engendró, pero serle leal al que lo creó. En 36 dice, y dijo al muchacho, corre y busca las saetas que yo tiraré. Y cuando el muchacho iba corriendo, él tiraba las saetas de modo que pasara más allá de él. Y llegando el muchacho a donde estaba la saeta de Jonatán, que Jonatán había tirado, Jonatán dio voces tras el muchacho diciendo, ¿no está la saeta más allá de ti? Porque esa era la señal. Esa era la señal. Y ese es, yo le digo, un lenguaje divino, porque solo Jonatán y David lo conocían. Códigos del reino. Cuánto dolor. Yo he leído y he releído esta historia, y cada vez que la leo y la releo consigo algo más. Yo decía, el nudo en la garganta de Jonatán diciendo esto. ¿Por qué? Porque él le decía, si mi padre no quiere mal contra ti, yo diré, las saetas van detrás. Pero si mi padre quiere hacerte daño, yo diré, las saetas van delante de ti. Y a él le tocó decir, las saetas van delante de ti. Y David siempre estuvo escondido, y él sabía que su amigo, que su hermano estaba allí escondido. Mas él siguió diciendo y volvió a gritar Jonatán como por si acaso David lo había escuchado. Y le dice, corre, date prisa, no te pares. Y el muchacho de Jonatán recogió las saetas y vino a su señor. Pero ninguna cosa entendió el muchacho. Solamente Jonatán y David entendían de lo que se trataba. Luego dio Jonatán sus armas a su muchacho y le dijo, vete y llévalas a la ciudad. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces postrándose hasta la tierra y besándose el uno al otro. Lloraron el uno con el otro y David lloró más. Hermandad, ¿verdad que sí? A veces vemos como un par de mujeres o un par de hombres son amigos de verdad y nos atrevemos a señalarlos, a decir, muchas veces he escuchado personas, alguna vez yo dije esta palabra, yo dije, esa es mi amiga, esa es mi pana, esa es como dicen los chavistas, perdónenme los chavistas, rodilla en tierra conmigo. Y me dijeron, ¡ay! Esa cosecha se perdió. No, yo sí sé valorar los verdaderos amigos, yo sí sé valorar los verdaderos hermanos. Y yo sé amar con el corazón a una persona que no sea mi sangre. Tenemos que aprender a amar con el corazón a esos hermanos de la vida que el Señor nos ha colocado. Porque a veces no nos entendemos con los de nuestra propia familia, pero el Señor coloca a un varón o a una dama que se nos asemeja tanto a un hermano, a una hermana, que cuando esa persona nos abraza, nosotros sentimos una recarga directa del cielo. Y tenemos con esa persona la facilidad de conversar que no tenemos con nuestros hermanos o con nuestras hermanas de sangre. Amén. Dice el 42. Y Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová diciendo, Jehová esté entre tú y yo. Hagamos un pacto en esta mañana, que Jehová esté entre cada uno de nosotros. Entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Al mismo tiempo perdió 2 personas amadas. Perdió a su papá y perdió a su mejor amigo. Perdió el trono también.
pero Él no lo perdió, Él lo entregó, Él lo cedió. Mas David cumplió el juramento que le había hecho a Jonatán, que Jonatán le había dicho: vela por mi familia, y si quedare alguno, ayúdalo, haz misericordia a mi familia. En ese momento aún David no había sido coronado como rey, pero ya Saúl le reconocía como rey y sabía que en algún momento David iba a llegar a mandar en Israel, y sabía que David incumplió su palabra. No la incumplió. ¿Por qué? Porque cuando apenas él tomó posesión, dijo: si queda uno, traédmelo, que yo haré justicia a Jonatán. Y dijeron: no queda ninguno. Mas alguien que sí sabía que había quedado un lisiado, dijo: por allá queda en una cueva Mefiboset. Y fueron y lo buscaron, y le dijo claramente: por amor a Jonatán lo hago, por la promesa que hice a Jonatán. Entonces vale la pena ser leales. Vemos hoy en día como personas dicen palabrita santa que tal cosa, están jurando en vano, están dando palabras y al día siguiente la olvidan. No olvidemos las palabras que hemos hecho, no olvidemos los pactos que hemos hecho, no olvidemos ser leales, no olvidemos ser humildes, no olvidemos ser honestos, porque eso nos ayuda a vivir más en santidad. No, pero yo no necesito esto porque yo no me subo al púlpito, yo no soy pastor, yo no soy líder, yo no esto, yo no aquello. Cada una de esas cosas nos ayuda a tener más entendimiento y más sabiduría para guiar a nuestras familias, porque cada familia es un templo, cada familia es un lugar santo, cada hogar que el Señor le entrega a usted,